Esa historia de emprendimiento que les voy a compartir a continuación me encanta, me fascina porque es una historia que combina lo retro con lo moderno. Desde hace más de 20 años, esta empresa que está invitada hoy se ha apalancado en el tema tecnológico para traer productos innovadores al ciudadano común y corriente, familiarizándolo con la tecnología. Óscar Botero me acompaña hoy, es el director de la Fundación Vistas. Óscar, bienvenido a nuestro programa de negocios. Juan Carlos, muchas gracias por la invitación acá a compartir con los televidentes. Óscar, vamos a retroceder ese casete hasta hace 20 años cuando ustedes salen con el primer proyecto y cómo cuando la multimedia era completamente desconocida, ustedes se atreven a sacar un proyecto de este tipo en el caso de un país como Colombia. Sí, son situaciones, digamos, que se dan en la vida que uno no planea y de pronto nosotros la supimos aprovechar. Nosotros hacíamos parte de una empresa familiar que trabajaba con juegos didácticos en disquete y estaba en ese momento tratando de pasarse al CD porque le permitía tener mucha más capacidad, donde ya se empezaban a ver que el sonido y los videos. Entonces fuimos aprendiendo y conocimos el CD muy rápido, pues muy rápido en relación al mundo. Claro. ¿Sí? En el 91 esa empresa que era Quimera hizo el primera multimedia educativa en Colombia. Claro. Entonces nosotros estando cerca de eso, nosotros teníamos otra situación. La situación nuestra era la fotografía y proyectos patrimoniales. Entonces el buscar cuál era también nuestro oficio y qué íbamos a ofrecer a nuestra posible clientela, dijimos, pues ofrezcamos multimedia. Pero cuando nosotros salíamos con un CD a hablar con la gente, nos decía, multimedia, ¿qué es eso? Nos decían uno, y los que sabían nos decían, pero ¿cómo vamos a sacar un producto donde la gente todavía no tiene computadores y los pocos que tienen, porque hay que recordar que los computadores no venían con el CD-ROM, era un kit que había que conseguir adicional al computador. Sí. Entonces, pues, había muy pocos computadores y los pocos, muy pocos tenían multimedia. Entonces nosotros en ese afán dijimos, pues bajémosle el proyecto a un proyecto popular, a un proyecto que la gente le llegue, porque la multimedia pues no le llegaba, porque no sabía qué era. Entonces dijimos, la fotografía familiar, porque también no era nuestro trabajo, entonces la fotografía familiar toca a todo el mundo. Incluso hoy, digamos, en esa época la gente cargaba en su billetera la foto de la mamá, de la novia, o sea, del ser cercano. Como no lo puede cargar, pues carga la foto. Hoy eso se ha cambiado y la gente no lo carga en la billetera, pero lo carga en el celular, la tiene como salvapantalla, siempre la fotografía está ahí. Entonces propusimos un proyecto que iba con nuestro trabajo, que era recuperar fotografía patrimonial e histórica, y le dijimos a la gente que esas fotografías que tenían en la casa eran importantes y que nos las prestara, pero ya no nos tenía que entregar la foto, sino que nosotros íbamos a poner en los centros comerciales y en sitios públicos un escáner para que nos la dejaran escanear 3 minutos. Sí. Esto era una cosa totalmente extraña para el momento, el 95% de la gente no conocía un escáner, entonces también fue algo que le llamó la atención y ahí, digamos, empezamos a hacer alianzas con el sector oficial y con empresas públicas y empresas comerciales que le interesaba estar ligadas a proyectos que le llegaran a la comunidad. ¿Y ahí cómo funcionaba ese modelo de negocios? ¿Eran empresas que se vinculaban, entregaban dinero? O sea, ¿cómo ganaban ustedes ahí? O sea, nosotros ganábamos en poder hacer el proyecto inicialmente. Entonces, ¿qué necesitábamos? Necesitábamos recursos en plata fresca para pagar ciertas cosas, Sí. necesitábamos publicidad, necesitábamos comunicación, y necesitábamos, por ejemplo, sitios donde alojar, que en ese momento era, pues en Medellín había uno, que era de las empresas oficiales de la ciudad. Claro. Entonces hicimos alianzas con ellos, entonces algunos nos daban, a cambio de aparecer en el proyecto, pues nos daban los servicios de ellos y otros daban plata, como se pautan en cualquier proyecto. Eso nos enseñó, digamos, y nos fue dando el camino de cómo se podían hacer proyectos que normalmente los proyectos culturales se les ve muy difícil, como la llegada a que les entre algo de dinero. Entonces nos fue permitiendo y hemos seguido con esa línea de mezclar empresas privadas y empresas oficiales en los proyectos. Miremos qué nuevos proyectos se desarrollaron a partir de ahí en estos 20 años, porque han sido muchos y casi todos tendientes a ese rescate de la cultura, del patrimonio, y eso es muy interesante. Sí, yo creo que el gran cambio, digamos, en la empresa nuestra, en la fundación, que también fue un cambio global, es que los archivos pasaron de ser un sitio único donde tenías que ir a buscar las cosas y verlas, a hacer archivos digitales, ¿sí? Sí. Entonces, digamos, esto se convirtió en ese proyecto. O sea, nosotros recogimos en Medellín 15.000 fotografías familiares de distintas familias, eso lo pusimos en el multimedia, pero también lo tenemos en internet. Entonces, cualquier persona, si quiere saber algo de la historia de Medellín en forma gráfica,
entra ahí y ve, puede mirar en este momento 7.000, 8.000 fotografías de las históricas y unas 20.000 que ya no son tan históricas porque son de los últimos 10 años, y se ve la ciudad. Entonces ese gran cambio es lo que permitió la llegada de lo tecnológico. Oscar, aspectos prácticos que ustedes utilizan para vender cada proyecto, o sea, ¿cómo hacen para abrir esas puertas y que la gente diga, esas empresas privadas, esas empresas públicas, digan, sí, yo voy y yo apoyo? Pues yo creo que el proyecto, pues en el caso nuestro, los proyectos deben ser innovadores y deben llegarle a la comunidad y deben ser con la comunidad como son los nuestros. Sí. Por ejemplo, en este que vamos a lanzar dentro de poco, es un álbum de caramelos, como se dice en Antioquia o en el Valle, de monas, como se dice en Bogotá, o de figuritas o de laminitas, como se dice en muchas otras partes de América. Es un álbum de estos que son de caramelos. Ese es un proyecto que es retro en el sentido de que estamos usando una cosa que se creía que empezaba a decaer, pero también es de avanzada en el sentido que lo vamos a tener en internet y cualquier persona del mundo lo va a poder llenar. Pero también es innovador, o viene la parte interactiva, es que muchas de las fotografías que están en este álbum fueron donadas o prestadas por la comunidad. Sí. Entonces nosotros sacamos, previo a tener el álbum, sacamos un evento que es preste su fotografía y díganos cuál es el sitio de su municipio que cree que debe estar en el álbum. Sí. Esto nos permitió que nos llegaran unas 8.000 fotografías que nos ayudan a llenar el álbum, a mostrar lo mejor de Antioquia en el álbum, pero lo fundamental es que la gente, previo a que el álbum salga, la gente ya conoce el álbum y es un proyecto colaborativo. Y me gusta mucho, Oscar, que es que ustedes, además del proyecto, o sea, no es solo el álbum, sino que ustedes hacen una serie de activaciones, de momentos específicos en municipios, en ciudades. Cuéntenos sobre eso. Sí, o sea, el álbum si sale y simplemente se pone en una librería, es una revista más. Entonces tú tienes que invitar a la gente, o sea, partimos de una cosa muy interesante, es que ya mucha gente participó en la construcción del álbum, y eso lo manejamos a través de las redes sociales y con un aliado en televisión. Y ya después, entonces empezamos a hacer en centros comerciales, en sitios públicos, en los puntos claves de los municipios, hacemos actividades un domingo o un fin de semana donde la gente ve el álbum. Los que lo están llenando, como una parte fundamental del juego de un álbum, es intercambiar con las otras personas la que yo no tengo, tú la tienes, que es una parte muy importante de negociación. Entonces invitamos a la gente a ciertos puntos, ciertos días, y la gente se encuentra, claro, y tú ves conversando gente que nunca se conocía, que nunca hubiera hablado en el juego de intercambiar laminitas. Y aquí se combina nuevamente todo el tema de lo físico con lo virtual. Ya usted nos decía que las redes sociales son un excelente aliado para dar a conocer el proyecto, pero además también hay álbum virtual. El álbum va a estar virtual, este sale en febrero sale el físico y el virtual sale en marzo, y vamos a estar todo el año con él. Entonces el virtual lo vas a poder llenar desde cualquier parte. Aquí le vamos a meter una cosa adicional, es que el antioqueño es muy regionalista y muy amante de su región, y entre más lejos esté más. Entonces, quienes llenen el álbum, que estén en Estados Unidos, en España o en México, quienes lo llenen virtual, que lo van a poder llenar con tarjeta de crédito o con algún sistema de pago, nosotros en diciembre le mandamos el álbum físico para que allá en esos fríos lo llene completamente, claro, con su familia. En el caso de la Fundación Vistas, ¿cuántos proyectos grandes puede manejar en un año y de qué magnitud? No, nosotros somos de pocos proyectos realmente. Es mejor, poquitos pero muy impactantes. Porque somos, o sea, la fundación como fundación, somos unas 7, 8 personas, tenemos muchos colaboradores cercanos y hay que contratar gente para cada proyecto, porque los proyectos a veces son muy específicos. Por ejemplo, tiene mucho que ver con turismo, hacemos guías turísticas también para el gobierno, para entidades, hay muchos proyectos de literatura. Entonces en cada proyecto necesitamos conseguir expertos en esa zona. Ahondemos en ese tema, porque me parece que es un proyecto que le ha permitido a Vistas expandir su imagen y sus productos de una región geográfica a todo un país. Sí, o sea, nuestra razón de ser, digamos, es la preservación del patrimonio cultural y fundamentalmente la fotografía, pero no solo preservarla, sino mostrarla. O sea, no guardarla, sacarla de muchas cajas que están en la casa y meterla en una gran caja, sino que la gente lo vea. Sí. Entonces, un proyecto como este del álbum, estamos mostrando imágenes que la gente tomó hace un año, o incluso tenemos unas antiguas de hace 80 o 90 años que mostraban la zona y están
viéndose en cada hora. Óscar, ¿y qué otros proyectos han desarrollado y en qué regiones del país, en el caso de Colombia? En el caso de Colombia, digamos, hace 2 y 3 años desarrollamos 15 guías turísticas departamentales para el Viceministerio de Turismo. Entonces trabajamos en el Amazonas, Bichada, Guainía, Santander, Santander Norte, Cundinamarca. Bueno, lo otro interesante es que mucho de eso se hace con la tecnología. Claro. O sea, contactamos a una persona en Bichada que sabía el tema de turismo, otro que sabía de comunicaciones, a veces el fotógrafo era allá, a veces lo enviábamos. Trabajamos en esas 15 guías, pudimos haber trabajado con 200 personas y por lo menos 150 de ellos nunca las vimos. Sí. Siempre toda la relación fue a través de Internet. Óscar, finalmente, grandes aprendizajes que le ha dejado a usted transitar por el mundo del emprendimiento en 20 años. Que el emprendimiento a veces no es solamente lo que no se conozca, sino cosas que puede que sean viejas, pero que para el momento son llamativas. O sea, es innovar con lo viejo. Lo innovar puede ser lo antiguo. O sea, nosotros, por ejemplo, sacamos hace 2 años un proyecto que se llama El Poncherazo, que es tomar fotografías como se tomaban hace 80 años en los parques. Eso en Colombia, en Antioquia se llama poncherazo, en Colombia se llama fotoagüita y en Latinoamérica se llama foto minutera. Sí. Eran unos fotógrafos que trabajaban en los parques y sacaban la foto muy rápido. Eso ahora, en este mundo donde la gente menor de 35 años nunca ha tomado una foto con rollo, es una cosa que lo sorprende enormemente. Claro. Óscar, muchísimas gracias por compartir con los televidentes de negocios esta historia tan interesante y tan inspiradora. No, muchas gracias y ojalá pues que los televidentes, que son miles, entren a nuestra página www.vistas.com.co y interactúen con nuestros proyectos. Muy bien, este es Negocios, ya regresamos.